Por último, vamos a ver, antes de ver las ecuaciones de recta, plano y problemas métricos, vamos a definir el espacio euclidio y un sistema de referencia dentro de ese espacio euclidio. Antes de nada recordamos que un espacio vectorial es un conjunto, en nuestro caso el conjunto de vectores del espacio V3, al que se le dota de una operación interna, la suma de vectores tal y como la hemos definido, ya sea gráficamente, y una operación externa, que es el producto de un número real, también llamado escalar, por un vector. Estas operaciones, definidas como lo hemos hecho, cumplen unas propiedades, que ya las vimos, que dotan al conjunto V3 de lo que llamamos una estructura de espacio vectorial sobre el cuerpo de escalares R. Llamamos espacio euclidio a todo espacio vectorial dotado de la operación producto escalar. Nosotros hemos definido un producto escalar, pero podríamos haberlo definido de otra manera. Lo habitual es definirlo tal como lo hemos definido nosotros. Pues el conjunto, el espacio vectorial de los vectores del espacio sobre el cuerpo de escalares, los números reales, dotado de la operación producto escalar, le llamamos espacio euclidio. Y normalmente en nuestro caso, V3 lo representaremos por R3. Nos está diciendo que las componentes de un vector son 3 y son números reales. Por otro lado, llamamos espacio métrico a todo conjunto dotado de la función distancia, ¿de acuerdo? Y este conjunto no tiene por qué ser un espacio vectorial o un espacio euclidio. En nuestro caso, en nuestro espacio euclidio R3, podemos definir la función distancia con una norma, cuando tenemos un vector o con dos palitos a cada lado, eso se llama norma, que es igual a la raíz cuadrada de v escalarmente por v, que si recordáis, esto es precisamente el módulo del vector v, que es una distancia. Por lo tanto, definida la distancia como la raíz cuadrada del producto escalar de v por v, el espacio euclidio R3 se convierte en un espacio métrico. Vamos a ver ahora la base de un espacio vectorial y el sistema de referencia. Llamamos base de un espacio vectorial a todo sistema de vectores linealmente independientes. Recordar que linealmente independientes es cuando ningún vector de ese sistema puede ser generado por combinación lineal del resto. Y además, si ese sistema linealmente independiente es capaz de generar todos los vectores del espacio vectorial, entonces decimos que eso es una base. Es decir, una base es aquel que puede generar por combinación lineal de los elementos de la base cualquier vector del espacio vectorial. Este es un número único. Puede haber muchas bases, pero el número de vectores que componen la base es único. Y definimos dimensión del espacio vectorial al número de vectores que forman una cualquiera de las bases. Ya lo hemos comentado que geométricamente una base es el sistema de vectores más pequeño, es decir, 3 o 2, pero que no hay un sistema más pequeño que él que sea capaz de generar todos los vectores del espacio vectorial. En matemáticas, la base ortonormal, que es una base de vectores perpendiculares entre sí y de longitud unidad del espacio métrico R3, se denota por la base E1, E2, E3. E1 sería el vector unitario en la dirección del eje X, el E2 en la dirección del eje Y y el E3 en la dirección del eje Z. En física, tradicionalmente, esta misma base la denotamos por IJK. Yo normalmente uso la segunda, la de la física, que fue anterior en uso a la de matemáticas. Veamos ahora el sistema de referencia NR3. Tenemos el sistema de referencia de ejes X, Y y Z y definimos tres vectores unitarios en la dirección de cada uno de los ejes. El eje Y, que sería el E1, el eje J, que es el E2, y el vector K, que es el
E3 en la dirección del eje Z. Vemos que cualquier vector V como este negro se puede poner como combinación lineal de los vectores de la base de E1, E2, E3, que sería la suma de este vector de aquí, que es esta longitud X por el vector E1, más este otro vector de aquí, que sería Y por el vector E2, más este vector de aquí, que sería la longitud Z por el vector E3, que de forma abreviada lo escribimos como X, y Z. Veamos ahora cómo podemos obtener un vector definido por dos puntos. Tenemos el punto A, el punto B. Ya habíamos visto lo que era vectores equivalentes y el representante de ese conjunto de vectores libres, que es aquel que tiene su origen en el origen de coordenadas. Por lo tanto, este punto A lo podemos definir por el vector OA, porque también habíamos comentado que había una relación biunívoca entre los puntos del espacio y los extremos de los vectores con origen en el origen de coordenadas y el extremo ese punto. Y el punto B podría estar definido por el vector OB azul. El vector OA más el vector OB, perdón, el vector OA más el vector AB nos define el vector OB. Ya lo habíamos visto en la operación suma de operaciones. Si despejamos AB, tenemos que AB va a ser igual a OB menos OA, es decir, el vector OB, que es el extremo, el vector que define el punto B, que es el extremo, menos el vector OA que define el origen del vector. Por ejemplo, si OB es x2 y 2 z2, o lo que es lo mismo, el punto B es el punto x2 y 2 z2, puesto que ya hemos vuelto a comentar que hay una relación biunívoca entre las componentes del vector OB y las coordenadas de su extremo. Y el punto A lo definimos por el vector OA, x1, y1, z1. El vector AB lo podemos poner como las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Por ejemplo, si el punto A es 3 menos 1, 1 y el punto B menos 1, 2, 2, el vector AB sería el extremo menos 1, 2, 2 menos el origen, que sería menos 4 más 3, 1. Y el vector BA, que sería el contrario, vemos que tiene las mismas componentes, pero de sentido contrario. Es decir, es como si multiplicásemos el vector AB por el escalar menos 1. Veamos cómo podríamos determinar el punto medio de un segmento. Esto nos va a ser útil a la hora de determinar las simetrías de un punto, ya sea simetría axial, especular, o radial, o axial. Sea el segmento AB y queremos determinar las coordenadas del punto M. El punto A tiene de componentes Y1, X1 y Z1. Y el punto B tiene de componentes X2, Y2, Z2. El punto medio del segmento I2, I1 será la distancia desde el origen a I2 menos la distancia a I1 partido por 2. Por lo tanto, este sería el punto medio. Es decir, la distancia entre I1 y MI será I1 más todo esto de aquí, que hemos dicho que es la mitad de la distancia de I2 a I1. Por lo tanto, tenemos que de aquí a aquí es I2 menos I1 partido por 2. Por lo tanto, las coordenadas de MI hemos dicho que sea I1 más esta distancia. Operando, aquí vemos que la coordenada I del punto medio va a ser igual a I1 más I2 partido por 2. Simplemente multiplicando 2 por I1 más I2 menos I1 partido por 2, operando, ocupando términos, me queda I1 más I2 partido por 2. Análogamente pasa con la coordenada X.
La coordenada x será la distancia x1 más la mitad del segmento x2, x1, que es x2 menos x1 partido por 2, obteniéndose este resultado, x1 más x2 partido por 2. Y con el eje z ocurriría exactamente lo mismo. Y ya tendríamos las coordenadas x, y z del punto medio del segmento AB.